Reciban un cordial saludo, compañeros y tutor. A continuación vamos a mostrar el desarrollo del sistema de llenado del tanque, en este caso tomando los valores del número 1. Entonces, a continuación se presenta un diagrama simplificado del nuevo equipo industrial, en el cual se tiene como variable de entrada el caudal de entrada y como variable de salida la altura del agua en el tanque, en este caso H. Entonces aquí tenemos las variables con las que vamos a trabajar: la resistencia hidráulica, el caudal de entrada, el área transversal del tanque, la altura mínima y la altura máxima. Entonces esta sería la parte teórica, donde decimos que la diferencia del volumen sobre la diferencia del tiempo es igual al caudal de entrada menos el caudal de salida. Entonces aquí el caudal es el producto entre la velocidad del fluido y el área transversal. Aquí tenemos la fórmula. Continuando con el desarrollo, luego aplicamos según la ecuación de Torricelli, la velocidad real está dada por la altura de la columna de agua, la aceleración de la gravedad y el coeficiente de descarga. Aquí tenemos la fórmula. Ahora vamos a reemplazar la variable velocidad. Entonces, teniendo en cuenta la anterior ecuación, la bajamos y reemplazamos el equivalente de B. En este caso B equivale a CQ por la raíz por 2 por la gravedad por la altura. Aquí tenemos. Aquí, continuando con el procedimiento matemático, también tenemos que el caudal de entrada es una constante, el área transversal de salida, y reemplazamos. Entonces recuerdan inicialmente que el caudal de entrada menos el caudal de salida, tenemos esta ecuación. Entonces ahora reemplazamos al equivalente de lo que hemos venido aquí reordenando. Entonces pasamos a, tenemos que tener en cuenta que A es el área transversal del estanque y que A minúscula es el área transversal del tubo del despiche. Luego se relaciona en la siguiente ecuación. Aquí tenemos entonces la relación del área transversal del estanque y del área transversal del tubo. Todo ese procedimiento matemático que realizamos, vamos a pasar a la ecuación diferencial que hallamos, que sería esta. Estas serían, bueno, aquí tenemos las variables de estado, ¿no? H aquí es igual a la altura menos la altura de salida. Entonces aquí tenemos la diferencia de altura sobre la diferencia de tiempo más la altura sobre la resistencia hidráulica es igual al caudal. Recordemos que Q es caudal y el caudal es igual a el caudal de entrada menos el caudal de salida. Entonces es importante tener en cuenta este análisis. Siguiendo con lo solicitado, una guía de actividades, tenemos que expresar el módulo matemático mediante una función de transferencia. Aquí tenemos, y ahora lo que pasamos a hacer es a reemplazar las ecuaciones y también los valores. Entonces aquí tenemos la función de transferencia, 1 sobre A, que es el área, y esto sobre S más 1 sobre el área por la resistencia hidráulica. Esa sería la función de transferencia. Ahora vamos a representar, nos piden que demos el diagrama de bloques. Entonces aquí tenemos el diagrama de bloques linealizado. Entonces ahora simple reemplazamos los valores, que serían 1 sobre el A, recordemos que es el área, y el área nos lo dan aquí, que es de 5, sobre S más 1 sobre el área, que es 5 por 0.42, que es la resistencia, el valor de la resistencia hidráulica, que ya no lo dan. Entonces con eso ya tenemos
la función de transferencia y nuestro diagrama de bloques. Aquí está llevado en MATLAB, he tomado el pantallazo. Ahora pasamos a determinar el error de estado estacionario del sistema. Entonces aquí tenemos la fórmula y el procedimiento matemático, lo mismo. Entonces aquí podemos ver que nos da un resultado de 0.42. Y entonces aquí ya pasando a lo que solicita en la guía, entonces vamos a ir a MATLAB a ver cómo nos queda la gráfica. Compañeras, continuando con la segunda parte, entonces aquí tenemos una práctica en MATLAB. Tenemos el 2.5 que es la entrada del caudal. En la parte de abajo tenemos la entrada de escalón, y luego aquí tenemos la función de transferencia unido al osciloscopio para poder ver lo que nos solicita en la guía. Entonces recordemos que ese 0.2 es de la fórmula 1 sobre A, en este caso A era el área transversal, y sobre todo esto sobre S más 1 sobre A por la resistencia hidráulica. Entonces aquí ya tenemos los valores reemplazados para poder observar y realizar lo que nos solicita la guía de esta etapa 5. Entonces tenemos una entrada constante de 2.5 durante 2 unidades más, y allá tenemos la entrada de escalón de 1 unidad hacia arriba y 3 unidades más. Entonces ahí ya cumplimos con esto la parte práctica, y eso es todo. Muchas gracias por su amable atención.